con Colombia, donde sí me cuentan los comandantes que hay una reducción de ese flujo migratorio cercano al 40%. Mi general, lo escucha a esta hora Néstor Morales. Gracias, Juan Esteban. General, le entiendo que usted dice, desde las elecciones a hoy, ¿ha bajado el número de migrantes? Sí, Néstor, buenos días. Buenos días, general, ¿cómo va? Bien, Néstor, muchas gracias. Hay una reducción de un 40% en ese movimiento migratorio en las fronteras de con allá, Colombia. De allá para acá, por supuesto. De allá para acá, sí, ¿Y señor. por qué supone usted que está pasando eso, general? No, buena pregunta, pero la realidad es, hay una situación normal en la frontera, pero es una reducción de la movilidad y la presencia de venezolanos. Pues, yo puedo decirles que este país está prácticamente paralizado. Lleva 5 días con la gente en las casas, los negocios cerrados. Eso puede ser una de las causas, Néstor y general, de esa parálisis en la frontera. Le habla general Ricardo Ospina, que está en este momento en Caracas. Ricardo, cordial saludo. Buenos días, Ricardo. Hola, general. Le quiero preguntar si realmente es que usted sale a las calles de la capital venezolana y a las principales ciudades y todo el mundo está muy a la expectativa, guardado. Los negocios cerrados, todo el mundo está guardado. Y eso también se está sintiendo en el Táchira. Esa puede ser la causa de esa disminución del 40% en el tránsito de personas por la frontera. Sí, Ricardo. Es el reporte que me dan los comandantes, que son los encargados de la protección de nuestras fronteras. Así es. Sí. General Salamanca, fueron cúpula militar, ministro de Defensa, fiscal general y usted, el director de la policía. ¿Qué es lo que temen que podría pasar hacia Colombia derivado en temas de seguridad de la crisis que hay hoy en Venezuela, general? Bueno, analizamos no solamente la situación con Venezuela, sino más que de ese análisis fue conocer un poco en detalle las inquietudes y preocupaciones que tiene la sociedad de Norte de Santander, la comunidad de Cúcuta, con relación a la seguridad. Hubo una reunión importante con empresarios, con industriales de Cúcuta y Ciudad Metropolitana, otra reunión con alcaldes y ya después un consejo de seguridad. Soy consciente, Néstor, que hay una preocupación y la entiendo respecto a la extorsión. Hay cifras de extorsión que varían en la misma zona del área metropolitana, donde hay una reducción, pero ya en el territorio, sobre todo en el Catatumbo, la extorsión se ha incrementado. Ante este escenario, se dispuso que la policía a finales del mes de septiembre del presente año llegue con un gaula y con capacidades para enfrentar la extorsión con mayor contundencia. Sí. Y también hay unas decisiones tomadas por el comandante general de las Fuerzas Militares frente a este escenario, Néstor. Sí, general, hace unos días hablábamos con el alcalde de Cúcuta y él estaba preocupado porque han aumentado los asesinatos aparentemente por enfrentamiento entre bandas criminales. Y él lo ligaba a lo que está pasando en el Catatumbo. La guerra en el Catatumbo se está moviendo para Cúcuta, nos decía él. ¿Cómo se va a afrontar esta situación? Hay incluso videos de personas en algunos barrios de la capital del Norte de Santander confinadas en medio de balaceras, de enfrentamientos armados. ¿Esto cómo lo van a enfrentar las autoridades colombianas? Con mayor capacidad de inteligencia y con una articulación cada día mejor con la Fiscalía General de la Nación. Allá hay un grupo de delincuentes que están, inclusive 2 desde las cárceles, generando escenarios de inseguridad, y este solo año esos delincuentes o ese grupo delincuencial denominado AK-47 ha tenido sendos golpes de la Policía Nacional con capturas. El escenario tiende a mejorar y esa fue la conclusión que ayer hicimos con el alcalde encargado, las autoridades, la señora Fiscal General de la Nación. El homicidio ya empieza a reducirse porque hay el fortalecimiento de capacidad de la policía. Llegamos inclusive a Cúcuta con 206 nuevos policías, entre ellos incluyó por supuesto la llegada del nuevo Gaula, y eso ha ayudado muchísimo en la reducción de la criminalidad, y destaco también el trabajo articulado con el alcalde y la comunidad. Tenemos que concentrar esfuerzos para reducir el comportamiento del homicidio, porque las demás cifras o los delitos tienden
cada día a la baja, pero aquí no paramos, Néstor y Ricardo. General Salamanca, pero sobre el tema de las fronteras, no le pregunto por los tránsitos o los pasos legales, los 2 puentes internacionales en Cúcuta, sino por las más de 100 trochas que hay en ese paso fronterizo. ¿Cuál es la estrategia, general, para evitar la migración ilegal, para controlar a las bandas criminales que delinquen en esas trochas? ¿Quién me pregunta? María Camila Orozco, general Hola, Salamanca. María Camila. Un gusto, general. No reconocí la voz, cordial saludo. Sí, aquí la presencia de la criminalidad en las trochas ha afectado al país. Y la conclusión que ayer acordamos con el equipo que acompañó al señor ministro de Defensa y al fiscal general de la Nación es intercambiar información nosotros para mirar cómo las investigaciones con la Fiscalía se fortalecen y permiten entonces capturar a delincuentes que están, primero, instrumentalizando niños y niñas en la frontera y segundo, contribuyendo con la inseguridad. Pero sí es una situación que también debemos ajustar. Es el general William Salamanca, es el director de la policía en Colombia después de su visita a la zona de frontera el día de ayer martes. General, gracias por acompañarnos, le deseo una feliz jornada. Néstor, gracias por la invitación, un cordial saludo. Hablando de los efectos, Felipe, estos son los efectos para Colombia de la crisis política de hoy en Venezuela. Pero Néstor, perdón, estos son los efectos que tienen que ver con la seguridad nacional. Sí, seguridad. Pero realmente lo que tenemos que mirar son los efectos políticos de lo que estamos viendo en Venezuela. ¿Y qué efecto político está viendo usted, Felipe? Pues, Néstor, es que todo este proceso de Venezuela al que llegamos hoy, pues, con este fraude, arrancó con una reforma constitucional en el gobierno de Chávez. Y se fueron quedando, y se fueron quedando, y se fueron quedando. Y eso es precisamente lo que los colombianos que se han pronunciado sobre el tema de dejar quietica la constitución política colombiana, Néstor. Y el efecto, dice usted... No, pero tiene un efecto... y el efecto es, en consecuencia, si le entiendo bien, Felipe... Pues es que Venezuela Petro es nuestro espejo, Néstor. Sí. Lo que está pasando en Venezuela es el espejo que tenemos en nuestra enfrente. Entonces, obviamente esto va a tener un efecto en Colombia, y es el efecto de qué va a pasar dentro de 2 años en las elecciones. Claro, en el 2026. Si el efecto que estamos viendo, si la izquierda que estamos viendo en Venezuela, ese podría ser el futuro de Colombia. Sí, Felipe, ¿y usted cree, a ver, si le entiendo la respuesta es no. Si le entiendo su silogismo, usted dice, esta Venezuela de hoy, en crisis con un dictador, ¿es el rumbo que puede tomar Colombia si llegara a pasar tal cosa en el 2026? Si nos descuidamos, sí. Es que la respuesta es no, por supuesto. El primer efecto perdón, María Consuelo, la respuesta es no a qué, Héctor. A la pregunta de si esto es lo que puede pasar en Colombia, la respuesta es contundentemente no. ¿Y por qué esto no puede pasar en Colombia? Pues simplemente porque las instituciones en Colombia son muy distintas a lo que hay hoy en Venezuela. Pues claro que son por esa razón. Hoy, Héctor, claro que son diferentes hoy las instituciones en Venezuela a las de Colombia. Pues claro, las de Venezuela cooptadas, manejadas todas por el régimen. Pero ¿cómo eran las instituciones en Venezuela hace 25 años? Igualitas a las de Colombia. Claro. Y bueno, no eran iguales. Colombia siempre ha tenido una institucionalidad, una institucionalidad más fuerte, pero tenía unas instituciones sólidas. No había reelección, había independencia de poderes, había respeto hacia la prensa, se permitía la oposición, se permitía el debate y todo eso. Todo eso fue lo que cambió Chávez primero y después Maduro. Eso sabe qué quiere decir, Néstor, que las instituciones en Venezuela no eran tan sólidas como la colombiana, porque las instituciones están hechas para que eso no pase. Y si pasa, es como si un edificio se cae en un temblor, está mal construido. Y cuando el señor presidente comienza a decir aquí, quiero tumbar el edificio, quiero tumbar la Constitución. Y cuando comienza el señor presidente a decir, me parece que el fast track y me parece que la Asamblea Constituyente... Y va pasando y va diciendo cosas y no pasa nada porque Colombia tiene... Mire, los sistemas institucionales... ¿Y usted cree que Chávez no decía cosas hasta que pasó? Los sistemas institucionales de los estados liberales son lo más parecido que hay a la construcción sismo resistente. Están hechas
para resistir empujones, empellones, para resistir. No, en Venezuela al primer empujón se cayó el edificio. Héctor, en Colombia eso no ocurre. Pero hay que ser justos con una cosa. Aquí el edificio empezó a caerse con la Asamblea Constituyente de 1999. Hay una diferencia muy grande, por supuesto, y es que en 1999 Hugo Chávez tenía una popularidad que era superior al 90% en este país, y eso lo llevó a tener prácticamente un cheque en blanco para modificar a su antojo la Constitución de Venezuela. Hubo una nueva Constitución y ese es el origen de lo que hoy está viviendo Venezuela. Luego vinieron otras, vino una constituyente que hizo Maduro en el 2019, pero el punto de partida es el 99. Usted dice la diferencia entre Chávez 99 y Petro 2024. Es que Chávez tenía el 90 y Petro tiene el 30. Chávez era un hombre muy popular. Chávez tenía un cheque en blanco. Lo sé, pero las instituciones no se caen porque el señor es popular o no es pero popular. Néstor, sí hace una diferencia. Claro que sí se caen por eso, porque puede terminar cooptando los otros poderes. Es que esto es una paradoja. Para que el sistema liberal funcione, se necesita que prácticamente haya un diseño y una dinámica política que lo bloquee. Porque si usted logra que un presidente que es muy popular lanza unas listas al Congreso y obtiene una inmensa mayoría en el legislativo, pues se toma Héctor, todos los poderes. ¿Qué quería hasta hace 2 meses el presidente Petro? Hacer una asamblea constituyente. Todos los gobernantes lo quieren, con la gente del petrismo. Todos los gobernantes lo quieren. Por eso ha tocado diseñar un sistema tan complejo. Por eso ha tocado diseñar un sistema tan complejo. Donald Trump también lo quieren los Estados Unidos. Héctor, Donald Trump también lo quiere en los Estados Unidos, Milei lo quiere en Argentina, y póngamelo todos los de izquierda, para no poner solamente personajes de derecha. Yo no creo que todos lo quieren, y el sistema... Héctor, no es cierto, no todos llegan a profanar las democracias. El presupuesto del Estado liberal, el presupuesto del Estado liberal es que todo el que llega al poder quiere dos cosas. Uno, quedarse, y 2, abusar. Esas dos cosas. Ese es el presupuesto. Eso se lo inventaron Montesquieu, Rousseau, Locke. Todos esos que se inventaron el Estado liberal partieron de ese supuesto. ¿Todos tenemos un dictador? No es cierto. Aquí ha habido presidentes demócratas que han entregado el poder cada 4 años y que no han querido tumbar el edificio. ¿Qué es el riesgo? Petro también lo va a entregar. Petro también lo va a entregar. Y no porque sea bondadoso. Yo también creo que lo va a entregar. Uribe lo entregó y no porque sea bondadoso. Hasta Duque le pasó por la cabeza si le podían ampliar el periodo a 5 o a 6 años y unificarlo con los periodos de los alcaldes y gobernadores. ¿Cómo será? A todos les pasa por la cabeza eso. Pero yo le digo una cosa, Néstor, pasando de la teoría de las ciencias políticas a la práctica de lo que estamos hoy en Colombia y la política real, por ejemplo, de la izquierda, yo creo que el efecto de lo que está pasando en Venezuela, el primero es el desprestigio de todos los veedores que estuvieron allá. O sea, la senadora Clara López diciendo que todo fue transparente y que todo es legítimo, o sea, queda como un mamarracho político, porque es que es completamente cómplice del sector que está haciendo el sistema autoritario y la represión en Venezuela. Queda como cómplice de esa violación a las reglas democráticas. Lo segundo son los que estaban a favor y ahora se devolvieron. Quedaron como una gente completamente sin criterio que habían enunciado una serie de principios que supuestamente se iban a respetar y se evidenció que no se respetaron. Y adicionalmente, el efecto para el presidente Petro es que todos estamos viendo con lupa cada cosa que él haga con respecto a Venezuela. Y por eso el presidente está tan callado, María Consuelo, porque un paso en falso puede resultarle muy costoso para un lado o para el otro. Exacto, como lo decía Felipe. Por un lado, Venezuela es nuestro espejo y ahí nos tenemos que ver. Cualquier cosa que reconozca el presidente Petro va a ser el tráiler de la película que viene 14 dentro de 2 años. Aurelio. No hay duda, Ricardo, de que lo que está pasando en Venezuela va a irradiar a la supuesta izquierda colombiana. Eso no hay duda. Así
pues se vea normal, de que diga, no, pues es que Maduro está haciendo lo que hace todo el mundo y entonces... Pero ¿cómo supuesta izquierda colombiana? Ahí no entendí ese término. Sí, claro, como tampoco... izquierda colombiana, Aurelio. Como tampoco se entiende de que Maduro realmente no es de izquierda. Es que aquí lo que ha habido es una usurpación en el continente de unos personajes, muchos de ellos heredados. Aurelio, no, ellos comenzaron como un proyecto de izquierda. Me quitó el impulso, iba a meter segunda y cuando ¡pum! Pero es que no me diga ahora. Me iba en primera para segunda. No me diga que la República Bolivariana Socialista de Venezuela no es un proyecto. Es una farsa. No, claro, es una farsa. Puede que a usted le es parezca farsa. ideológicamente que no representa la no solamente a mí. Pero ellos, no solamente a mí. Y la defensa de toda la gente de izquierda en el continente, de López allá Obrador. ellos. Y de Daniel Ortega y de los Cuba. ¿Eso es gratis? Porque se imaginaron que era de izquierda. Por eso le digo, porque es una izquierda que recibe el legado espurio de los Castro, que le ha hecho mucho daño a la izquierda de América Latina. Ese es el problema de fondo. Pero mire, usted también podrá ver lo siguiente. Hay partidos de izquierda en Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, socialistas, sindicatos, que señalan claramente lo mismo que yo estoy diciendo, que aquí se trata de una usurpación de las banderas de izquierda, de una camarilla que se ha querido prorrogar en el poder. Y no se le olvide una cosa, Néstor. No se le olvide una cosa. Cuando muere Chávez, dicen, ¿quién va a ser el sucesor? Y Raúl Castro señala a Maduro. Maduro es un hombre de los Castro. Y yo nunca reconocería a los Castro como los adalides de la izquierda, en América Latina ni en el mundo. Eso le quede quedar claro a todo el mundo. Ahora, lo que pasa es que si Petro, Clara López y eso hacen causa común con esa camarilla, pues bueno, llevan del bulto, como se dice en términos coloquiales. Sí, esa es una gran discusión, Aurelio, de si Chávez, de si Maduro son o no son de izquierda. Pero lo que no hay discusión es que aquí la izquierda colombiana se identifica en muchos sentidos con el proyecto de Nicolás Maduro. Y tiene que tener consecuencias con esta solidaridad, porque es que es complicidad. Pues Felipe, es que yo creo hace que 20 años, el principal chavista en Colombia, ¿quién era? Gustavo Petro. Inocultablemente. Las relaciones de Chávez en Colombia eran con la izquierda colombiana. Es que hay un problema, Néstor, que le pasa a los de izquierda y a los de derecha, y es que por afinidad ideológica dejan de segunda la pregunta que tiene que ser de primero, que es si son demócratas o no. Lo importante no es si un gobierno es de izquierda o de derecha. Eso es secundario. Lo principal es si es democrático o no. Y efectivamente el gobierno de Chávez nunca ha sido democrático, como el de Bukele tampoco lo ha sido. Y se equivocan los de derecha en Colombia que apoyan a Bukele y los de izquierda en Colombia que apoyan al castrochavismo, o a Milei, por ejemplo, que tampoco es un demócrata. Es que ese es el punto. Ahí es donde ese es el test verdadero. Esa es la prueba de fuego. Héctor. Lo que hay que preguntarle a la gente es, ¿usted apoya a Bukele? Es que me parece que no sé qué. No. Usted entonces no es un demócrata integral. Usted apoya a Maduro, es que me parece que el sistema electoral venezolano no sé qué. No, usted entonces no es un demócrata integral. Pasemos a la siguiente pregunta, amigo, como decía el presidente Uribe. Milei no ha dado muestras de robarse ni de hacer fraude con ninguno de las reglas democráticas de Argentina. Hasta que pueda, porque no tenía el poder, claro. No tenía el poder. Y claro que sí lo ha hecho porque ha expedido, por ejemplo, unos decretos clarísimamente inconstitucionales. Que se cayeron, como los decretos inconstitucionales que se caen aquí en Colombia. Los decretos no se han caído en Héctor, Argentina. Me disculpa un segundo. Sí, sobre la comparación de Milei con Maduro, Héctor, yo creo que parece un poquito contraevidente. Total. Yo no sé para dónde vaya Maduro, pero de momento Milei fue elegido. Milei lleva 6 meses gobernando, no hace ni de lejos ni de cerca nada de lo que ha hecho el chavismo. Nada. 8 de la mañana, 19 minutos, me perdona. En 30 segundos, atención, finalmente está tuiteando esta mañana el presidente Gustavo Petro, está poniendo mensaje primero en 3 días sobre el robo de las elecciones en Venezuela. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Y es largo el mensaje que está poniendo hace algunos segundos el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Repito, primer mensaje del señor presidente sobre los resultados dudosos. Él también, el presidente Petro Felipe, dudando de esta legitimidad, pidiendo que haya un escrutinio transparente. Van a escuchar ustedes el mensaje del presidente Gustavo Petro que nos cuenta Juan Camilo Maldonado. Néstor, muy buenos días. Primer pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones en Venezuela. Dice que hay graves dudas alrededor del proceso electoral y pide un escrutinio transparente con conteo de votos, veeduría internacional y además propone un acuerdo entre oposición y chavismo. Y Néstor, permítame el tiempo para resumirle este largo trino luego de 3 días que el presidente no publicaba en su cuenta de Twitter. Yo cuento 10 párrafos y uno que está pegado, sí, son 10 párrafos. Se lo leo completo. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antiinhumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos. Dice, emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. Y sigo, Néstor, deme más tiempo. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total y donde pueblos hermanos se enfrentan con armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la vida de la humanidad, puede hacer del Caribe un fogón de violencia y de inestabilidad, enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. Ya casi voy a acabar. El pueblo colombiano sabe en su propia historia de la gravedad de la polarización violenta construida por el sectarismo político. Llevamos 75 años de violencia, casi que permanece con más de 700.000 muertos desde entonces, con una sociedad y un Estado que han recorrido tramos de profunda degradación. Me faltan 4 párrafos, sigo, Néstor. Eso no puede suceder en nuestro país hermano y debe terminar definitivamente en Colombia. Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz en Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz en Venezuela. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esa fue la consigna final del libertador Bolívar. Esa bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. Y ojo a esta parte, Néstor, mensaje directo al presidente Maduro, que lo llama presidente. Dice en su cuenta de X el presidente Petro en este largo trino: el presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera que haya sido. Y finaliza:
El escrutinio es el final de todo proceso electoral. Debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Es el trino que publica en estos momentos el presidente Petro, luego de mantener un silencio en Twitter y de ayer reaparecer ya públicamente en un Consejo de Ministros. Muy bien, Juan Camilo, gracias. Tiene 10 párrafos este trino del presidente Petro. Sí, señor. Le voy a sugerir a quien quiera leer al trino del presidente Petro, pueden saltarse buena parte del trino. Lo importante del trino está en los 2 primeros párrafos. El presidente termina hablando siempre de la codicia, de la humanidad, Néstor, de la guerra en Gaza. Todo eso es departamento de carreta. Lo importante, Felipe, para estos efectos del trino del señor presidente es primer, segundo y último párrafo. Primer párrafo. Le invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones en Venezuela terminen en un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas. Pero este es el tema de todos. Está pidiendo lo que todo el mundo, que haya escrutinio transparente y que haya publicación de las actas. Pero fíjese esto, el primer párrafo, la primera parte del trino, me parece que es fundamental porque muestra en dónde está. Reconoce lo siguiente, yo lo leo: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar al pueblo a una profunda polarización violenta. Y ahí lo reconoce. Hay algo en ese graves dudas. Algo en ese los tiene Gustavo Petro también. Alrededor de las dudas que tenemos todos. Bueno, yo tengo la certeza de que hubo un robo de las elecciones, el presidente tiene dudas, vale que tenga dudas. Felipe, no hay, de momento, ni el presidente Petro, no hay reconocimiento a Gustavo, esa es la parte más importante, a Nicolás Maduro como presidente. No está reconociendo a Nicolás pero además Maduro como presidente, Felipe, y está diciendo hagan el escrutinio. Está pidiendo un escrutinio que aquí no existe. Felipe, eso no existe acá. No hay, de acuerdo. Eso no existe acá. Felipe, estamos de acuerdo. Pero yo Primer punto, no, el gobierno colombiano no reconoce el supuesto triunfo de Maduro. Claro, Néstor. Ni siquiera el gobierno colombiano. Segundo, Andrés, permítame, para quienes quieren la traducción del trino del presidente, voy a ser padre de exégeta. Segundo mensaje, entonces el presidente Petro no lo reconoce. Segundo dice, se necesita un escrutinio transparente, conteo de votos, actas, con veeduría y tal. En eso está todo el mundo. Pero Néstor, tercero, y pide veeduría internacional profesional para el proceso de escrutinio. No van a aceptar eso, pero es lo que pide el presidente Petro. Pero lo está pidiendo el presidente de Colombia. Pero clave ahí un asterisco, ¿no? Que las actas sean las que los veedores internacionales digan, porque como ya están en proceso de que las actas, de falsificar actas, bueno, no sé, María Consuelo, si tienen montada la fábrica de las actas. Tercer mensaje del presidente Petro, Andrés, en este trino que acaba de poner el presidente. Propone, y este es el Petro mediador. El presidente Petro se ha ofrecido para mediador en el conflicto en Gaza, en el conflicto del cambio climático, todo eso. El presidente Petro propone, dice él, respetuosamente, llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo, esto traducción quiere decir, si gana Edmundo González, si gana María Corina, que le den una salida a Nicolás Maduro. Que no haya persecución, que no haya captura inmediata. Dicho acuerdo, dice el presidente Petro, ¿no? Puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo. Como el acuerdo de paz con las FARC. Compromiso. Y yo estoy de acuerdo, padre. Mire, si Maduro se va, si se trata de que hay que tumbar a Maduro, pues a Maduro hay que darle una salida. Una salida, claro. Y a pero, Néstor, róbense lo que ya se robaron, saquen su plata, váyanse para Turquía, Néstor, que era lo que estaban andando, váyanse para donde quieran y dejen que el país se reconstruya. En esto estuvo trabajando mucho tiempo el canciller Luis Gilberto Murillo antes de elecciones. Estuvo trabajando incluso con la Cancillería de Brasil y la Cancillería mexicana, pero no se logró que el gobierno de Nicolás Maduro firmara el acuerdo. Pero ese acuerdo está listo. La idea del gobierno del presidente Petro era que tanto Nicolás Maduro como María Corina Machado firmaran este acuerdo para que hubiese unas elecciones tranquilas y en las que hubiera certeza de que cualquiera que fuera el resultado no vendría una persecución de una fuerza política hacia otra. Eso no se dio y ahora el presidente destapa esta carta el día, dos días después de las elecciones presidenciales. Posibilidades de un acuerdo, pero miren esto. Corina Andrés ya publicando las actas, con el triunfo arrollador de Edmundo González, el único acuerdo es en qué circunstancia se va Maduro y su gente y su camarilla. Sí.
Sí, pero mire, Néstor, que esta declaración del presidente Petro vaya a tener un efecto en Venezuela ya tan avanzadas como están las cosas, no lo sé, pero esto era lo que necesitábamos oír, Néstor, particularmente en Colombia, para tranquilidad de todo el mundo en Colombia. Y yo diría que el mensaje, digamos, la parte nuclear y la fuerza de este mensaje está en 3 palabras que son las graves dudas. Que el presidente encabece de esa manera su comunicado y de entrada deje claro que no solamente no hay un reconocimiento formal de Maduro como victorioso ganador de las elecciones, sino que las elecciones mismas no pueden ser validadas. Yo creo que eso era lo que todo el mundo necesitaba oír en Colombia para mayor tranquilidad. Muy sensato, ¿Sabe, padre? Largo pero sensato. ¿Sabe a quién no le debe gustar este mensaje? Bueno, me imagino. A Maduro. ¿Sabe a quién no le gusta este mensaje? ¿A quién? A los petristas en Colombia, a Gustavo Bolívar, a Clara López. Clara López que dijo que todo había salido perfecto. A Holman, que estaban diciendo que todo fue transparente, que las elecciones allá. Y el presidente, el jefe de Holman, de Clara, de Bolívar, dice ante las graves dudas. Es decir, ni siquiera el presidente Petro se cree el cuento de que ganó Nicolás Maduro. Pero si es consecuente Nicolás Maduro con lo que ha venido haciendo desde el domingo, lo que debe seguir es el rompimiento de relaciones con Colombia, porque el presidente Petro por lo mismo rompió relaciones con Argentina, con Chile, con Costa Rica, con Perú, con Panamá. Eso es lo que debe. No creo que por eso le digo, si es consecuente, si sigue siendo el mismo Nicolás Maduro, Nicolás Maduro ya padeció las consecuencias de no tener relaciones con Colombia. No lo veo rompiendo relaciones o llamando a los diplomáticos venezolanos para que se vayan para allá, pero puede pasar porque está desesperado. No, y porque está envalentonado y enconchado en su pequeño círculo con Diosdado Cabello, con Padrino, que son los que lo asusan además, y los que no le permiten generar un acuerdo, ni generar un escrutinio, ni aceptar ningún tipo de duda sobre el proceso electoral. Por eso creo debe que estar un poco arrepentido de haber hecho las elecciones. El final del trino, volviendo al trino del presidente Petro, plantea además la conclusión de que como hay dudas, es fundamental que en un proceso electoral haya transparencia, escrutinio transparente y que asegure la paz y la democracia. Creo que es un buen mensaje del presidente Petro. Sí, de acuerdo. Pero así es como necesitamos que trine el presidente, ¿no? No tan largo quizá, pero sí pensando cada palabra. Aquí cada palabra estaba pensada. De la codicia y de la guerra en Gaza, y usted tiene la carne, que es un mensaje suficientemente claro. Sí, pero bueno, ahí ya nos tocaría a nosotros escribir el trino y no a él, pero digamos, hay que dar la oportunidad de que echen sus cuentos, pero por lo menos que piense, que sea ponderado en lo que dice, y aquí claramente, pues digamos, pensó palabra por palabra. Unas pues nos gustarán, otras no nos gustarán, pero son palabras que saben las consecuencias que tienen, que sabe que está actuando un jefe de Estado y que no es un señor ahí opinando cualquier cosa en Twitter. Entonces me parece que eso hay que aplaudirlo. Y además de un jefe de Estado. Digo, para mi gusto, yo le quitaría tal palabra, quitaría tal párrafo, pero este mensaje me parece profundamente alentado. Pero por eso también hay que aplaudir la demora. También hay que aplaudir la demora. Y de hecho nos ahorramos 50 trinos ayer, 50 antier. Ahorrarse 100 trinos no es poca cosa. Entonces nos ahorramos 100 trinos. Lo que hay que pedirle al presidente Petro es que actúe como ha actuado en estos 3 días, en los 2 años que le quedan. 8 de la mañana, 33 minutos. Un oyente acucioso, Álvaro, me dice, el trino que acaba de poner el presidente Petro tiene 475 palabras. Es un trino largo, ¿no? Sí. Y está fijado, Néstor, que no es un dato menor. Acuérdese que hace 5 días el presidente Petro había puesto un mensaje, el primero sobre las elecciones en Venezuela, diciendo: Venezuela toma decisiones democráticas, cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. Finalmente se produjo el trino. Para quien quiera opinar sobre el mensaje del presidente, a mí me parece un mensaje sensato, lleno de reflexiones muy importantes alrededor del resultado electoral en Venezuela del domingo pasado. 8:34 minutos, me iba a decir Álvaro. Álvaro, lo veo hablando, pero no Álvaro. ¿Cerró el micrófono, tal vez? Que debe estar Álvaro, por llegar. Le pido un favor aquí en público, me perdona. Deje el micrófono abierto, tranquilo, para poderlo escuchar todo en la extensión de su
de su comentario. Debe estar por llegar también la declaración de los 3 países, México, Brasil y Colombia. Seguramente va a ser en una línea parecida a lo que está planteando Petro, y está bien que sea en este momento, para que no sea una declaración impulsiva, llena de adjetivos como ha hecho la mayoría de la gente, sino la de un gobierno que sabe las consecuencias peligrosas que tiene un enfrentamiento con Venezuela. Y se quedaron con los crespos hechos los que hablaban de castrochavismo, porque Petro estaba apoyando a Maduro con su silencio, toda esa politiquería que hacen con estos temas, y este tema requiere mucho cuidado, porque Colombia sí tiene mucho que perder, a diferencia de otros países que pueden simplemente dedicarse a decir adjetivos. Hasta Estados Unidos ha sido muy cuidadoso. Fíjese que ayer el presidente Biden trató de hacer el pronunciamiento junto con Lula, para no aparecer como un país golpeando a Maduro. Todo el mundo se está cuidando, y el gobierno está tomando una posición arriesgada, costosa, pero seguramente que va a estar apoyada por Brasil y México. Yo creo que usted acierta en eso, Álvaro. Aquí todos, inclusive el presidente Petro, dándole, Felipe, una puerta de escapatoria. Esa propuesta del presidente Petro esta mañana, que lleguen a un acuerdo que respete al perdedor. Sí, claro. Esa es la salida para Nicolás Maduro, ¿no? Pero a mí no me extraña el trino. La verdad es que después del de Lula y Biden, pues era poquito lo que podía decir, porque no se podía tirar al otro lado. Y Aurelio, llevamos 2 días diciendo que Petro está callado. Pues habló Petro. No, yo no he dicho nada. Y hay que reconocerle que este no, yo dije desde ayer que seguramente iba en la misma línea que iba a decir Estados Unidos. Y creo que en eso, pues, los hechos me muestran la razón. Que va el mundo, por fortuna, ¿qué tal que dijera otra? Pero déjeme complementar una cosa sobre las sanciones. La verdad es que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pues realmente todavía no son tan ciertas. Usted es consciente de que hoy Chevron tiene una adjudicación de una concesión a 50 años que le permite exportar cerca de 150,000 barriles de petróleo al día, y eso no se ha tocado, eso sigue igual. Luego el cuento de las sanciones también ya está bastante moderado, está bastante morigerado. Luego el cuento de las sanciones, pues tampoco va a contar mucho al final de la película. Ahora esperemos a ver cuando comience la guerra de las actas. Petro, Biden, Lula, todos pidiendo las actas, y Maduro sacando las actas que están fabricando. Están buscando. Entonces vamos a entrar en la pelea de que esas no son las actas, esas sí son las actas, y bueno, será motivo de otro debate en otro momento. Muy bien, 8:37 minutos. Solo que quizás, Néstor, lo que predice Álvaro quizá no se vaya a producir, que es el comunicado conjunto que hemos estado esperando de Brasil, México y Colombia. ¿No? Pues lo sacó Lula con Biden, pero además es que López Obrador no está tan de este lado, entre otras cosas porque pues se molestó mucho con la declaración de la OEA, en la que ponía, digamos, en duda o afirmaba que se habían robado las elecciones y tal. No, López Obrador lo que dijo es de dónde sacan que ganó el otro. López Obrador tiene la teoría de que los que se están inventando las cifras son los de la oposición, ¿no? López Obrador además está sacándose una espinita vieja, se va a quedar solo. Que es que recuerde que él en 2 oportunidades tal vez, pero especialmente en una, denunció fraude cuando él perdió las elecciones en México. Lo mismo que Petro hizo aquí en Colombia. Petro en el 2018 denunció fraude, que había perdido con Duque por fraude. Entonces ahora López está diciendo, cuando me robaron a mí, ¿qué dijeron? Eso hay un libreto, de acuerdo. Pero ojo que la presidenta electa de México tiene una posición un poquito distinta a la de López Obrador, ¿no? Claudia Sheinbaum ayer sí pidió con más vehemencia y firmeza transparencia en las elecciones y publicación de las actas. Es distinto. Y a AMLO le quedan pocas semanas en el poder y llega a acá la pregunta. Está haciendo una movida mañana, Daniel, porque todo el mundo, todos tenemos que tomar partido al final en el tema de Venezuela. 8:38. Y era la única declaración prácticamente que faltaba, Néstor, y ahora el balón queda en la cancha de Nicolás Maduro. Yo tengo serias dudas de que él va a permitir o va a entregar las actas, por lo menos las originales no las va a entregar. Y ahí lo que sigue es cuál va a ser la posición de Colombia, si, como muchos tememos, no todos,
Nicolás Maduro no acepta entregar las actas y no acepta un reconteo o lo que llama Gustavo Petro un acuerdo con la oposición con veeduría internacional de expertos y profesionales. ¿Qué sigue ahí? Si Nicolás Maduro se niega a esto, seguramente muchos países van a tomar la delantera en romper relaciones, retirar su personal diplomático, pero ¿cuál va a ser la posición que toma el gobierno colombiano? No. Y ahí va a haber dos tensiones, la tensión económica de muchos empresarios y mucha gente cuya actividad económica depende del comercio con Venezuela, y hay una dimensión que se nos está escapando y está relacionada con lo que hablábamos antes de este debate, y es la lucha contra la criminalidad del narcotráfico en Colombia depende de manera crucial de una posible colaboración con Venezuela, y bajo el gobierno de Nicolás Maduro no la tenemos, y hace mucho más difícil la guerra contra el ELN, contra el Clan del Golfo y contra muchas de estas estructuras criminales que terminan actuando y teniendo casi que un cielo de reposo en Venezuela. Ser crucial también para Colombia. 8 de la mañana, 40 minutos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Asesinato del líder político de Hamás, se llamaba Ismail Haniyeh. Fue asesinado en un ataque en Teherán, misterioso del que no se sabe nada, pero por supuesto todos los ojos, todas las miradas apuntan hacia el Mossad israelí. Esta mañana Irán y Hamás anuncian retaliaciones por la muerte, aumentando gravemente las tensiones en el Medio Oriente. La Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de 15 pruebas en medio de la investigación disciplinaria contra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides. Todo esto relacionado con el escándalo de contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Escuchamos a Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Vamos a hacer una inspección judicial que se ordenó en la indagación en el Ministerio de Hacienda a efectos de verificar las entradas y salidas del señor Olmedo López a esa entidad. A la asesora del ministro en todo lo relacionado con las conversaciones tenidas entre Olmedo López y el Ministerio de Hacienda. El Centro Carter, que fue el único observador invitado, aceptado para las elecciones del domingo pasado, dice que los resultados del Consejo Electoral de Venezuela no cumplen parámetros internacionales y que por eso no puede ser considerada una democracia. Ese Centro Carter desde Estados Unidos, que no ha podido verificar la autenticidad de los resultados que le dan a Maduro el 51% de los votos. Por otro lado, el último dato del comando de la oposición de María Corina, con el 83% de las actas, dice que Edmundo González tiene el 67% de los votos, 2/3 partes del país, y que Maduro está en el 30%. El otro 3% se lo reparten los otros candidatos. Con estas cifras, Edmundo González está en 7.200.000 votos y Maduro en 3 millones largos de votos. Hace apenas un mes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que ahora es el gran defensor de Maduro, estaba aplaudiendo la independencia del Centro Carter, que digo, es el último de los organismos internacionales, el único que tiene autoridad moral para decir las elecciones en Venezuela no tienen ninguna validez, ningún rastro de democracia, no tiene ningún parámetro, ningún estándar internacional. Primero fue el escándalo de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira con sobrecostos por 20.000 millones de pesos y que fue el punto de partida del gigantesco escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La historia parece repetirse. Ahora la Contraloría General de la República identificó un proyecto en La Guajira para la construcción de una planta de tratamiento de agua que no cuenta con estudios, ni siquiera terrenos, pero la plata ya se desembolsó. Además, está bajo la lupa la construcción de una terminal de transporte en Uribia, una mega obra que atiende apenas 2 buses diariamente. Sí, escucharon bien, 2 buses diariamente para una inversión que supera los 8.000 millones de pesos. La Contraloría viene detectando serias irregularidades en los proyectos que se adelantan en la costa Caribe con dineros de las regalías. Hay bajo la lupa 78 obras que comprometen recursos por 280.000 millones de pesos.
amanece Nicolás Maduro más arrinconado que nunca, más desesperado que nunca, vociferante y aislado. Este Maduro ha radicalizado en las últimas horas su discurso de represión contra la oposición, con capturas, ataques y amenazas de cárcel, y anuncia para el sábado esta semana. Estás escuchando la mamá Blue de las Radio marchas. y BlueRadio.com. 8:44 minutos. Costa Rica es el primer país que le ofrece asilo a María Corina Machado, que ha sido la estrella en Venezuela en las últimas horas. El canciller de Costa Rica es don Arnoldo André Tinoco. Canciller André, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo desde San Juan, a usted y a toda su muy estimable audiencia. Desde la bella San José de Costa Rica. Señor ministro, ¿por qué ustedes le ofrecen asilo a María Corina? La respuesta es sencilla. Tuvimos informaciones de las órdenes de arresto, captura y aprehensión en contra de don Edmundo González y María Corina Machado. Y atendiendo la tradición histórica costarricense como país de refugio político para líderes latinoamericanos que son perseguidos por sus credos políticos, el gobierno de Costa Rica, como un gesto humanitario para evitar la prisión de ellos, les ofreció otorgar el asilo político correspondiente en suelo costarricense. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con María Corina Machado? Porque ella le responde en público: gracias, señor canciller, gracias, Costa Rica, pero aquí estoy y aquí me quedo. Usted no me entiende la frase, es una frase famosa en Colombia por otras razones que no vienen al caso. ¿Esa conversación privada la tuvieron, señor ministro? Yo tengo vías de comunicarme directamente con ella, sí, así es. Sí. ¿Y qué pasó en esa conversación? Bueno, fue antes de poder hacer el anuncio al mundo, que se consultó, y la preocupación de María Corina principal no es ella, sino los 6 venezolanos asilados, refugiados en la Embajada de Argentina. Esos son los que más le preocupan y para quienes ella más aboga. Sí, señor canciller, sobre esos 6 venezolanos del comando de campaña de María Corina Machado que hoy están en la Embajada de Argentina aquí en Caracas, les queda poco tiempo. Sí. Les queda poco tiempo a esos 6 venezolanos en la embajada en Argentina, porque todo el personal diplomático se va a retirar de la capital venezolana. ¿Costa Rica estaría en disposición o dejaría abierta su delegación diplomática en Caracas y les daría a ellos asilo, a esos 6 colaboradores de María Corina Machado? Sí, la situación inicial que pues uno y el público podría imaginarse es que tiene que irse todo el personal diplomático y consular de la Embajada Argentina y quedarían los 6 venezolanos solos en la residencia en una posición de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, si aplicamos estrictamente el derecho internacional, junto con el éxodo de los diplomáticos, deberían salir también esas personas refugiadas ahí. Ahora, queda uno en duda si eso va a ser posible o no. Pero en todo caso, Costa Rica está dispuesta a asilarlos acá, si así lo solicitan. Sí, ¿y ese trámite está considerándose? ¿Hay algún tipo de desarrollo logístico? ¿Hay algún tipo de coordinación? ¿O todavía eso simplemente, que no es menor, pero por ahora sería solamente una propuesta? ¿Eso todavía no ha avanzado, no está en desarrollo? Bueno, de ayer a hoy es poco tiempo. Las consideraciones correspondientes están en curso. Sí, señor canciller, ¿qué más habló con María Corina Machado? ¿Ella qué le dijo sobre la situación que está viviendo? ¿Ella le confirmó que hay una orden de captura en su contra? Aquí en Venezuela hay muchos rumores, muchas versiones sobre la posibilidad de que tanto ella como Edmundo González vayan a ser capturados en las próximas horas. ¿Ella le confirmó esas versiones? Ella no ha sido, ayer, a las horas que hablamos, no había sido notificada formalmente de esa orden. Sí, canciller, sobre el ofrecimiento de su país,
¿Ustedes exclusivamente el ofrecimiento se lo hicieron a la líder opositora María Corina Machado y al candidato Edmundo González o la lista cobija a otras personas en Venezuela? Cobija a los 6 venezolanos asilados, refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Pero fíjese que ayer, canciller, una persona cercana, 2 personas realmente cercanas a María Corina Machado fueron detenidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso le pregunto si están pensando o si le hicieron extensiva la oferta, la invitación de asilo a otras personas que sean líderes opositoras en Venezuela. Bueno, cada solicitud de asilo político que es evaluado por el equipo técnico de Cancillería ser determinado individualmente. Si fuese el caso, por supuesto que por razones humanitarias estaríamos valorando semejante petición. Sí. Señor canciller, ¿ustedes han tenido la posibilidad, digo, el gobierno costarricense, de hablar con algún representante del gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que pasó el domingo? No tenemos ninguna relación con ellos. Costa Rica había suspendido relaciones diplomáticas desde el año 2020. Reanudamos relaciones consulares en el 23 y esas terminaron el día de ayer cuando Venezuela retiró a las 2 cónsules que tenía destacadas acá. Por su parte, Costa Rica, ante la ausencia de costarricenses en Caracas, a muy pocos, decidió nunca enviar un cónsul hacia allá. Así es que nosotros no tuvimos que repatriar a ningún funcionario. En medio de esta situación, señor canciller, quisiera preguntarle sobre lo que está pasando en los países de Centroamérica. ¿Qué dicen sus colegas? ¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con sus similares, con los cancilleres de otros países de la región sobre lo que está pasando en Venezuela? ¿Hay consenso, hay unanimidad en torno a la preocupación por la falta de transparencia de los resultados electorales en Venezuela? No la hay, usted lo ha visto. Somos un bloque de 7 países que hemos sido muy categóricos y hemos condenado el fraude en curso de las elecciones venezolanas. Entre ellos están Uruguay, empezando de sur a norte, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Hay países, por el contrario, con otra visión de mundo absolutamente distinta, que reconocieron inmediatamente el triunfo Maduro, fraudulento. Esos son Nicaragua, Honduras, Bolivia y Cuba. Y en esa lista hay que agregar a Rusia, China, Irán y Madagascar. Y hay otros como Colombia, Brasil, los Estados Unidos de América, Europa en su mayoría, que no se han pronunciado tan explícitamente como lo hemos hecho nosotros, sino han insistido y siguen insistiendo en la necesidad de un recuento público, neutral, fiscalizado de los votos, para determinar cuál fue la real voluntad del pueblo venezolano. Es lo mismo que dice el presidente de Colombia, el presidente Petro. Canciller, quisiera hacerle una última pregunta. Teniendo en cuenta los antecedentes diplomáticos, es cierto, Costa Rica tiene una larga tradición de asilo. ¿Ustedes le darían, dado caso, asilo a Nicolás Maduro? Habría que considerarlo. Si llegase a presentar esa situación, eso entraría en análisis dentro del espíritu de solución de la crisis. Vale. Pero es una puerta que no se cierra, quiero decir. En este momento usted me la está planteando y no puedo darle una respuesta concreta. Vale. Pero en todo caso, siempre los asuntos deben estudiarse. Vale. Señor canciller André Tinoco, muchas gracias desde San José de Costa Rica. Gracias, señor ministro. Con todo gusto, muy amable. Ofrece Costa Rica, de momento la muy valiente María Corina Machado dice que no, muchas gracias, que se queda en Venezuela. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A veces creemos que necesitamos hacer y hacer y hacer y hacer.
Nos han metido en la vida el tema de la producción. Nos han hecho creer que no podemos dejar de pensar, que no podemos dejar de trabajar. Y yo quiero decirte que para poder ser feliz, productivo y sentirse realizado, a veces hay que detenerse, hay que parar. Eso significa tomar distancia de la cotidianidad, interiorizar un poco, descansar y entonces sí, con más bríos, con más fuerza, seguir el camino y seguir produciendo y dando lo mejor. Parar para seguir adelante. Necesitamos esa actitud en la vida. Por eso hoy quiero invitarte a que tengas un instante en el día para detenerte, para pensarte, para reconciliarte contigo mismo y entonces sí, dar lo mejor de ti y ser lo más productivo, la más productiva. Gracias por estar allí. Tú sabes. ¿Cómo ve Delsa Solórzano, principal testigo electoral de la campaña de Edmundo González, el ambiente en Venezuela tras los comicios? Esto fue lo que nos contó en Mañanas Blue. Desde muy temprano en la mañana comienzan a sonar las cacerolas, que además nadie ha convocado. La gente. 8 de la mañana, 55 minutos. Acabo de hablar, Víctor, con el presidente, con el doctor Fabián Hernández, presidente de Movistar Colombia. Sí, señor, ¿qué le dice? Movistar, recordemos, sería la empresa comprada, ¿no? Bueno. La que intenta comprar en este momento Millicom. Movistar tiene una participación mayoritaria de Telefónica y una participación minoritaria del gobierno nacional. ¿Qué le dicen desde Movistar? Para su sorpresa, le digo, doctor Fabián, ¿es negocio cerrado? ¿Qué dice? Y me dice, es negocio cerrado. Víctor, está totalmente cerrado. Faltan, por supuesto, las aprobaciones, faltan las superintendencias, faltan los detalles. Pero ya hay acuerdo. El acuerdo es $1.000 millones en total y el acuerdo tiene 3 bandas. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Sí, señor. $1.000 millones en total para hacerse con el control del 100% de Movistar en Colombia y también del 100% de Tigo. Entonces, toda esa sería la inversión de Millicom en Colombia. Ahí viene la explicación del negocio. ¿Cómo van esos $1.000 millones? 375 para Movistar, para comprarle el pedazo Movistar Colombia. Para comprarle el pedazo a Telefónica. El pedazo sí, que Telefónica tiene dentro de Movistar, que es cercano al 68%. Telefónica es la española que ejerce control mayoritario. Pero hay que sacar también un pedazo para comprarle la participación al gobierno colombiano, heredado, como usted lo recuerda, Felipe, de la vieja Telecom. Sí. Entonces, eso vale otra plata. ¿Cuánto puede costar eso? Tal vez $200 millones, más o menos. Si traspolamos las cifras y hacemos la regla de 3, si van a pagar cerca de $400 millones por la participación que tiene Telefónica, al gobierno nacional, manteniendo ese mismo precio, le corresponderían cerca de $200 millones, un poquitico menos. Pero esa sería la cifra redonda. Ese pedacito, más o menos. Entonces ya vamos ahí en un poquito menos de 600 millones. Vamos en $600 millones por la compra del 100% de Movistar Colombia. Paola, conmigo. De acuerdo. Concentrada aquí conmigo, sí, Paola. Sí. A ver, sí. El pedazo. Conmigo y ya vamos contigo. voy a repetir, Paola. Movistar, el pedazo que tiene Telefónica en Movistar, queda evaluado más o menos 375, $380 millones. De acuerdo. Okay. Más o menos el pedazo que tiene el gobierno colombiano, que se llama Coltel. ¿Cierto? Sí. Coltel. Sí, correcto, Coltel. Ese pedazo vale más o menos $200 millones. Ahí van casi 600. Pero perdón, creo que lo de... Y otros, creo que y la más parte, o menos... La parte de Telefónica es en euros. Aurelio. Son 375 millones de euros. Ok, entonces $400 millones más o menos ahí está. Correcto, así es. Entonces, vamos en casi 600. Y más o menos $400 millones para pagarle a EPM por la mitad de EPM. Ahí están los 1.000. Ahí están los 1.000. Son los 1.000 millones. Y en ahí cuadran las cuentas. El negocio de hoy, Víctor, lo que quiere decir, va a entrar un operador muy grande para competirle al otro dueño del mercado.
que es Comcel, que son los mexicanos. Néstor, pero es que mire, claro. Y Aurelio, un datico antes, mire, Claro es el operador líder en Colombia y en diciembre tenía 39 millones de líneas de telefonía móvil. En segundo lugar está Movistar, que es la empresa que están comprando, con 21,4 millones. Y en tercer lugar es Tigo, la otra empresa que están comprando, con 15,2 millones de usuarios. Si este negocio se concreta, toda esta operación se concreta, no solo la parte con Telefónica, la fusión, porque recuerden, Néstor, intentarán fusionar todas esas operaciones en Colombia. La fusión Tigo y Movistar quedaría con unos 36,6 millones de líneas móviles, pisándole ya los talones muy de cerquitica a Claro en ese segmento de la telefonía móvil. Muy repartido, ahora no entre 3 jugadores, sino entre 2. Claro, que eso no per se es bueno para los consumidores como tal, ¿no? Porque se reduce el número de opciones justamente, entonces ya por quedamos eso es que esto necesita la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué le dicen a usted el Ministerio de Hacienda esta mañana, Víctor, sobre este Néstor, negocio? mire, Repito, hay pronunciamiento. Esta es noticia de hoy, OPA de Millicom por Telefónica, por las acciones en Movistar Telefónica, y OPA de Millicom para hacerse al control total de Tigo en Medellín, comprándole a EPM. Sí, pero Hay Aurelio, permítame, hay un pronunciamiento del gobierno colombiano, que es el propietario del 32,5% de las acciones de Movistar Colombia. Esto a raíz pues de la noticia que les hemos venido contando, y lo hace el Ministerio de Hacienda a través de este comunicado, Aurelio. En su calidad de accionista de Colombia Telecomunicaciones, en un 32,5%, el ministerio ha sido informado de la intención de Telefónica Hispanoamérica, como accionista mayoritario y controlante, de explorar una operación corporativa con Millicom. Igualmente, que las condiciones de dicha operación se harían extensivas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Nación, el Ministerio de Hacienda, está analizando la propuesta e informará su posición cuando culmine el estudio estratégico y financiero respectivo. Ahí termina el comunicado. La noticia entonces, Néstor, el gobierno nacional no rechaza la propuesta y al contrario analizará si le vende o no su participación en Movistar a la empresa Millicom, que como ya hemos calculado más o menos, el gobierno nacional podría recibir cerca de 200 millones de dólares. ¿Usted ve al gobierno nacional diciéndole no a una oferta en este momento necesitando de plata? Se necesita billete de todas partes. No hay muchos compradores. ¿Usted cree que es posible, Víctor, solo pequeñamente posible, que el gobierno le diga no a la propuesta de Millicom? Pero además el proceso tiene, Víctor... Aurelio, el proceso se ha manifestado en contra de ventas de activos de la nación en otras operaciones. Por ejemplo, el gobierno Petro se negó a vender la participación del Distrito de Bogotá en la ETB en su momento.